Eh, Voy a compartir mi eh, pantalla. Un momentito. Ya. Bueno, ahora sí vamos a hacer el análisis del anterior diagrama que hemos visto. Eh, Básicamente, a ver, en el análisis, ¿qué nos dice? Tenemos cuatro entidades. Las entidades se llaman empleado, departamento, proyecto y dependiente. ¿Qué es lo que nos implica el diagrama? El empleado trabaja exactamente en un departamento. Puede o no puede administrar un solo departamento. Trabaja en menos de un proyecto y máximo en N proyectos. Puede o no puede tener dependientes, pero máximo N dependientes. Puede o no puede tener supervisor. Si supervisa a máximo N empleados. Y puede o no puede ser supervisado por uno o un solo supervisor. Ya, fíjense, aquí nos está hablando de empleado primero. Entonces dice, trabaja exactamente en un departamento. Entonces, el empleado trabaja en un departamento. Hay una dependencia donde nos está permitiendo, sí o sí, obligar a el empleado a trabajar en un departamento. ¿Qué es lo que nos indica esto? Vuelvo a reiterar, el empleado trabaja o works for en un departamento. N empleados pueden trabajar o deben trabajar en un departamento. Puede o no puede administrar un departamento. Aquí lo mismo. El empleado puede administrar una dependencia. Después, trabaja en menos de un proyecto y máximo en N proyectos. El empleado trabaja en un proyecto o N proyectos. Un empleado o varios empleados pueden trabajar en varios proyectos. Eso es lo que me indica la relación aquí. Entonces ya estamos viendo cómo las entidades se están relacionando dentro de este ejemplo. Otro concepto que nos dice, puede o no puede tener dependientes, pero máximo N dependientes. La dependencia es esta. Un empleado tiene uno o varios dependientes. Sí o sí viene esta dependencia porque nos está indicando, puede o no tener dependientes, pero máximo N dependientes. Aquí puede ser cero o varios dependientes. ¿Qué más nos dice el ejemplo? Puede o no puede ser supervisor. Si supervisa a máximo N empleados. Nos vamos a la supervisión. Management. Entonces, un empleado puede tener uno o máximo dependencias. Y puede o no puede ser supervisado por un solo supervisor. Lo mismo aquí, uno a uno. Ahora, en la etapa del departamento, también tenemos la lógica que es aquí lo mismo. Tenemos un departamento aquí
y una dependencia. El departamento, la entidad departamento tiene los atributos locations, número y nombre. Nombre del departamento, el número y su localización. Entonces nos permite, nos dice, tiene al menos un empleado como máximo N. Entonces aquí lo mismo, volvemos a repetir. El departamento tiene por lo menos un empleado o varios empleados. Entonces, dentro del departamento trabaja uno o varios empleados. Tiene exactamente un administrador. Entonces, un management tiene, el departamento tiene uno que es un empleado de la empresa. Entonces, un departamento tiene un administrador que puede ser cualquiera de los empleados. Y puede o no puede contar con proyectos. El departamento puede o no puede, aquí tenemos el departamento, puede tener un 0 o 1 de varios proyectos. Entonces puede tener como uno o como varios proyectos. Entonces aquí también tenemos la entidad proyecto donde tenemos el nombre, el número y la localización. La entidad proyecto, que también está relacionada con el departamento y que está relacionada con un empleado. Y aquí lo mismo nos dice lo mismo. El proyecto puede ser controlado exactamente por un departamento, que es lo lógico, ¿no? Un proyecto pertenece, N proyectos pueden pertenecer a un departamento y un departamento puede tener N proyectos. Se tiene que leer a ambos lados. Y tiene al menos un empleado asignado como máximo N. Entonces, el proyecto tiene asignado a el proyecto tiene N por lo menos uno a varios empleados. Es decir, que muchos empleados pueden estar asignados a uno o varios proyectos. Y las dependencias dependen exactamente de un empleado. Y aquí un empleado puede tener varias dependencias. Entonces, en esta forma ya hemos analizado todo este diagrama, que sí es un poco complejo, pero que lo vamos a llegar a entender. A ver, aquí yo tengo un ejemplo pequeñito que les voy a mostrar, que es más interesante. A ver, normalmente los ejemplos nos van a dar en base a una lectura, a una, a una, a una instrucción que nos va a llegar como ejemplo esto, donde nosotros vamos a analizar los requerimientos. ¿Se acuerdan de los requerimientos que les estaba diciendo? Vamos a sacar este tipo de requerimientos. ¿Qué nos dice? Ejemplo, gestión de docente. Cada profesor pertenece a un solo departamento y debe pertenecer a uno. Nos están dando ya una regla de negocio. Cada profesor pertenece a un solo departamento y debe pertenecer a uno. El profesor puede impartir varios grupos en la misma o en distinta asignatura. Y un grupo debe ser enseñado por un profesor. Otra regla del negocio que nos están diciendo. Los alumnos se matriculan de varias asignaturas, al menos en una, al menos cada curso académico, pero han de hacerlo en un grupo. Tienen que tener un grupo es como de ustedes, digamos. El grupo se refiere a que no tienen que tener algún semestre, algo. A su vez, un grupo tendrá varios alumnos matriculados. Cada grupo tendrá asignado una aula para cada día y hora de la semana. Entonces, fíjense aquí. Nos están dando ya
pautas de entidades, de atributos y qué relaciones tienen. La matrícula dará opción a 2 convocatorias de examen con su respectiva calificación. Todo departamento debe tener un director, que es profesor. Los atributos de cada entidad son los que cabría esperar. Ahora, en base a este esquema que nosotros hemos visto, ¿cuántas entidades reconozco o ya he verificado en este ejemplo? ¿Quién me puede decir? Mire, por ejemplo, tenemos una gestión de docentes. Vuelvo a reiterar. ¿Cuántas entidades han identificado aquí? Porque es el primer paso para empezar a diseñar este tipo de diagramas. ¿Cuántas entidades me pueden decir que hemos identificado en este ejemplo? ¿Alguien? 7 entidades, licenciada. No, pues caballeros, no se duerman. Por 7 entidades, ingeniero. 2 puntos. ¿Nos repite la pregunta? ¿Me escucha, Lice? ¿Alguien? Inge. Ya. Ni modo, la Inge. mala. Adán. Ángel, Daniel, ¿cuántas entidades has identificado dentro de este ejemplo? Yo he encontrado 7 entidades LICE. 7 identidades, dice ya Franco. A ver, vamos a ver. ¿Me puedes escribir cuáles? LICE, yo creo que sería profesor, departamento, grupo, asignatura, alumno, matrícula y aula. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Por qué no me han dicho que no se escuchaba? Hola. Gianfranco, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, se escucha. Se lo escucha Dices, normal. ya pensé que no me estaban escuchando. Me he hecho asustar. Ya. A ver, Gianfranco me indica que tiene 7 entidades. ¿Quién más me puede decir si son 7, son más, son menos? Milagros, ¿ya has despertado? ¿Cuántas entidades has identificado? Robert, también lo mismo. Lo mismo, 7. Ya. Bueno, ya estamos identificando bien, más o menos. A ver, vámonos al ejemplo. Ya. El profesor, ¿qué tipo de atributos tuviese, Evelyn? Porque el profesor está identificado como una entidad. ¿Cuántos atributos tuviese? Por lo menos. Líder, ¿cuántos atributos hay en la entidad profesor? O docente, como ustedes quieran. 3, Inge. ¿Por qué 3? Dime cuáles. Ah, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles, Milagros? Escribilo.
Reader, vos también, dime cuáles. Quiero ver si están despiertos o se han ido a dormir. ¿Reader? A ver, ¿dónde está el López o Jaime? Cualquiera de los dos. Saben que sí, estaría con, de acuerdo con el compañero que dijo, ¿no? 7. El Ya, profesor, siete departamento, así. entidades. Sí, está, ya, puede ser. Ahorita vamos a ver la respuesta porque vamos a ver el diseño como tal. Pero te estoy preguntando, dentro de la entidad profesor, ¿cuántos atributos vos le puedes dar a la entidad profesor? Porque sabemos que ya lo hemos identificado como entidad, ¿no ves? Está, ya, correo electrónico, teléfono, fecha de Sería ingreso, su nombre completo, ya, nombre, departamento en el cual pertenece, mm, ya, su, vamos a ver, su, Asignatura. su DNI, asignatura también puede ser, mayoría, Tiempo. pero su eso lo DNI, vamos su a DNI, ver. Bueno, ni siquiera es DNI, carnet de identidad le ponen, ya, puede ser, eso es un atributo que sí o sí va a identificar a un docente o profesor, ¿no? Eh, ya, más o menos son entre 4 o 5, ¿no? Ya. 5. Víctor, gracias, Milagros. Y son algunos, sí, algunos no, pero sí, sí vamos a tomar en cuenta. Fíjense cómo nosotros directamente, en base a este enunciado, estamos empezando a analizar los datos que vamos a necesitar guardar, los datos que vamos a especificar. Y ahí va la conceptualización de que, por ejemplo, Crisma me ha dicho el nombre completo. ¿Sería correcto poner el nombre completo dentro de la entidad, profesor? Claro. ¿Quién me dice lo contrario? ¿Quién refuta eso, Crisma? Yo digo que sí, ¿no? Está, les he dicho que sí. ¿Alguien le puede refutar eso? Marioli, Ay, no, ¿por qué a mí? ¿está en lo correcto, Crisma? Usted dijo que sí. Nombre, nombre completo, está correcto, entonces ya. A ver, ¿quién más va a apoyar al famoso Crisma? Tú, Evelyn, ¿estás de acuerdo? Y tú, Yamil, que no me respondas hace rato. ¿Cómo es, Ariel? ¿O apoyas a Crisma o nada? No te he escuchado, un poquito más fuerte, Ariel. Cristian, Cristian, ¿está en sala? Ya. ¿Cómo es? ¿Apoyas o no apoyas a Crisma? Que el nombre completo sí o sí tiene que entrar como un atributo. No, También ingeniero, que ya no sería un atributo atómico. Yo apoyo. exacto, exacto. Habíamos hablado al inicio, ¿no? De las clases. Crisma, me debes 2 puntos.
No podemos poner nombre completo por el tema de que tenemos que atomizar en lo posible. Esa es una regla de oro dentro de este diseño de base de datos. Porque si vamos a hacer conjuntos de datos, más adelante vamos a tener problemas al relacionar las tablas, al llevar a primera, segunda, tercera forma normal, que lo vamos a ver en un último, ya, para la siguiente clase puede ser, dependiendo de cuándo demos examen, lo vamos a ver en otro modelo que es un modelo relacional, ya no es un modelo de entidad-relación. Entonces, del modelo relacional ya vamos a pasar a la práctica, pero necesito que sepan identificar por lo menos eso, que no sea, que sean atómicos. Si yo pongo el nombre completo, voy a poner un grupo de datos en uno solo. Obviamente que el nombre completo va a ser apellido paterno-materno. Por ejemplo, en el chat puso Milagros nombre y apellido. Está bien, ha atomizado, pero a mí tampoco no me está especificando qué apellido, paterno o materno. Ahí también hay un poco de un error, pero sí por lo menos ha atomizado algo más que lo que fuese que Crisman ha puesto un nombre completo. Ya, a ver, más allá de eso, si yo, aquí lo estamos viendo como grupos, en el tema de lo que, de lo que son las asignaciones. Nosotros le pondremos el ejemplo de semestre. Le pondremos el semestre, pero lo dejaremos como en grupos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese grupo o esta variable grupos, le llaman, ¿sería una entidad o una relación? Para ustedes, ¿no? Porque ustedes están diseñando ahorita. Y como están haciéndolo en papel, no les van a, la computadora no les va a hacer error, les va a aceptar todo. Ustedes son los artífices de esto, entonces están diseñando. Por eso es que para la siguiente clase les voy a dar una práctica para ver cómo, obviamente se les va a dar un tiempo, para ver cómo han captado esta conceptualización. Para ver, voy a ver, va a ser como un tester de cómo han captado la conceptualización básica del modelo entidad-relación. Voy a pasarles a la famosa plataforma un enunciado similar para que ustedes me diseñen una pequeña base de datos con unas 4 o 5 entidades, no, 4 o 3 entidades, y ustedes ya generen y empiecen a desarrollar la lógica que se necesita dentro de este modelo. Porque las lógicas son distintas. Grupo, a ver, me ha respondido Milagros. Entidad grupo. Ya, dice que es una entidad. Ahorita lo vamos a ver en el concepto. Como les digo, el diseño diferencia el creador. Y mucho es la diferencia entre un diseñador que puede tener un poco más de conocimiento que otro que no tenga mucho conocimiento. Les voy a pasar también un texto para que lean específicamente cómo se seleccionan los tipos de atributos que sean atómicos o no. Eso ya va a depender de ustedes, estimados universitarios, que lo lean. Ya, vuelvo a reiterar, estos enunciados a veces nos mandan nosotros, los analistas, nos dicen, sabes, esta es mi regla de negocios, quiero que me crees una base de datos con esta estructura, que tenga esto, esto, esto. Me diseñes primero, estamos en la etapa de diseño, todavía no estamos creando. Me diseñes una base de datos que tenga, no sé, un profesor, que tenga una asignatura, que tenga un grupo, que tenga alumnos, que tenga aulas, que tenga matrículas y que ambas se relacionen. Entonces, y normalmente los analistas les van a pasar esto. Normalmente, es lo que digo yo. A veces ni eso te pasa. Tú tienes que analizarlo desde tu enfoque del análisis que veas la documentación. Pero algunos sí se dan el modo, sí se dan el tiempo de decir este tipo de enfoques que les piden. A ver, veremos el ejemplo desarrollado. Fíjense, aquí yo tengo ya
establecido cuántos. Primero contaremos las entidades. Una, aquí tiene 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, los que han dicho 7, excelente. Para el ejemplo, ¿no? Algunos solo han de contar 6. Pero ya tenemos establecido un diseño en base a alguien que ha analizado. Entonces, como nosotros ya sabemos interpretar este tipo de diseño, empezamos de una entidad clave, que se llama el famoso profesor, que, fíjense, pertenece a un departamento, a un depo. Entonces, puede ser una relación de cardinalidad de 1 a 1. Porque puede o no puede pertenecer a un departamento. Hay una relación que se llama pertenece. Entonces, el profesor pertenece a un departamento y este profesor, como atributos, tiene el número de personal, que es su clave primaria o su key. Solamente le hemos puesto el nombre, solo por el ejemplo, porque no... solamente por el ejemplo, porque no hay espacio para poner las demás variables. Por eso yo les he dicho cuántos deberían tener. Aquí tendríamos que aumentar varios. Fíjense, aquí está nombre, apellido, 1. Solo por ejemplo lo hemos puesto. Pero estamos poniendo los más principales. El número de personal, que es el código, o el que le va a diferenciar de los distintos profesores. Pueden haber 100 profesores. En la UTB, ¿cuántos docentes hay? N docentes, ¿no ven? Entonces, cada registro de cada docente tiene que ser diferente. Por ejemplo, yo soy David Montaño y a mí debo tener un código, un número de personal o un número de docente, o como esté en la base de datos de la UTB, debo tener un registro unívoco que me identifica como único en esa base de datos. Y eso es principal para este tipo de diseño. ¿Por qué? Porque este diseño nos permite a nosotros no caer en el peor de los errores de las bases de datos, que es la repetición de la información. Si nosotros no diseñamos bien este tipo de diagramas, podemos generar tal vez duplicidad de información, que es lo que no está permitido en las bases de datos, ya se los he dicho miles de veces, ¿no? Ahora, una vez identificadas las famosas entidades, leemos de forma las relaciones que tienen. Aquí fíjense, profesor imparte a un grupo, a un semestre, aquí le pongan, para que entiendan. Un profesor puede impartir a 0 o muchos, a n grupos. Grupos puede ser, yo como docente puedo impartir base de datos, puedo impartir análisis de sistemas y puedo impartir, no sé, lógica computacional. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi especialización, porque estoy dentro de mi área. Entonces tengo que yo como docente o profesor imparto a un grupo. Y la cardinalidad no me deja de mentir. 1 a n o 1 a 0. Puedo, como no puedo impartir. Esto mucho depende de qué? De la asignatura. Fíjense, este grupo o este semestre tiene una relación que dice tiene asignatura. Fíjense, la asignatura también consta de atributos. Los atributos, volvamos a poner, fíjense, este está en negrito porque debe ser un primer key o un key que ha
se ha generado en base a un código de asignación o un código de asignatura. Por ejemplo, ustedes tienen un código de asignatura. ¿Qué se llama el código de asignatura de bases de datos? ¿Quién me responde? Mm, ¿Quién no está? Javier, ¿cuál es el código de base de datos? Código asignado. Hay un código que les dan. En su malla curricular tienen, aparte del nombre de la materia, tienen un código. ¿Sí? A ver, Gianfranco. El CIS 215, licenciado, ingeniero. Exacto. Fíjense, alguien ha generado ese código que puede representar a una materia de todas las demás. Y fíjense, ha debido ser una llave compuesta que ha agarrado SIS de sistema, lo ha puesto y le ha puesto un 214, creo que si bien no me acuerdo del código, ¿verdad? Y lo ha conjuncionado a una llave. Ya puede ser una llave compuesta o puede ser una primera que se ha generado en base de datos o el analista o el administrador de base de datos ha generado esa llave. Y esa llave se va a quedar de aquí hasta la eternidad, hasta que desaparezca la materia base de datos, que va a ser de aquí, no sé, hasta que la humanidad desaparezca. Dentro, pero de la universidad UTB, ¿verdad? Ya. Entonces, fíjense, ese código de asignación, después tenemos el nombre de la asignatura, créditos, que deben ser los créditos que ustedes tienen en base al famoso, al famoso Pensul, carácter y qué curso. Entonces, fíjense, aquí es otro tipo de atributos. Y aquí, ¿qué es lo que me dice? Puede tener 0 o n asignaturas. El grupo tiene 0 o una asignatura. Como puede, como no puede tener asignado un grupo. Entonces se ve de distinta forma. Se lee de ida y de venida. Una asignatura tiene un semestre, digamos, o un grupo. Y un grupo tiene una asignatura. Ahora con la cardinalidad. Una asignatura tiene n grupos. Bases de datos se puede pasar con los del paralelo A, paralelo B, paralelo C, del Alto, de la Capitán Ravelo, de la JJ Pérez, y ahora creo que es de la zona sur. Entonces, fíjense, la cardinalidad también es esencial ahí. ¿Por qué? A mí me indica que un determinado grupo o semestre pueden ser, imagínense, recién nomás nos han informado que en algunos paralelos no se ha abierto, por eso le dicen 0 o m. Pueden ser ninguno, como pueden ser varios, o uno o varios, ¿verdad? Entonces, si es que no se abriera la materia, entonces estoy cumpliendo estas reglas, 0 o n. Pero si se abre, puede ser 1 o 2, si se abre el paralelo A, si se abre el paralelo B del semestre 1 o el semestre 2, tiene una asignatura, se le va a asignar. Entonces, fíjense, se cumple también. Dentro del grupo tenemos un solo atributo que se ha tomado en cuenta aquí, que es el máximo de alumnos, que pueden ser, digamos, 50 en el caso de los primeros semestres. Dios mediante voy a estar sufriendo ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, solo tenemos ese atributo. Si es que ustedes a este modelo le pueden aumentar algún atributo, están en la posibilidad de aumentar. Pero eso lo vamos a ver en su primer diseño de base de datos que hagan para la siguiente clase. Bueno, que me van a entregar el día del examen. ¿Ya?
Ahora, aquí hay un código de grupo que se le asigna directamente. Esto está un poco mal. Esto se le asigna mm, esto se le asignaba directamente al grupo. Esta dirección está mal. Esto se asigna a la entidad grupo. Ahora, no aquí arriba, ¿no? Eso está un error. Ha debido haber algún error de dedo. Pero el código de grupo pertenece a la entidad grupo. ¿Por qué? Porque a mí también me permite diferenciar con cualquier codiguito a primer semestre no sé, de la unidad del arte. O me permite diferenciar al paralelo B del paralelo A, así sucesivamente, ¿no ves? Ahora, si ya hemos visto de que el profesor imparte a un grupo y el grupo tiene una asignatura, también el grupo está con una matrícula. Fíjense, ahora vamos a leerlo desde esta parte. Otra entidad fuerte que se tiene dentro de este modelo es el alumno. ¿Por qué? Porque el alumno, aparte de tener los atributos código de alumno, ustedes, disculpen, ahorita, a partir de tener esos atributos código de alumno, nombre, DNI o número de carnet de identidad, que está en inglés, aquí, aparte de lo que es la entidad profesor y la entidad asignatura, que algunas son más fuertes que las otras, eso podemos ver. Vamos a ver cuál sería la diferencia entre aquí, ¿cómo identifico? Esta pregunta para ustedes. ¿Cómo identifico una entidad débil? O, así a simple vista, ¿cómo identifican ahorita una entidad débil ustedes? A ver, lo más inteligente de los inteligentes. O la más inteligente de los inteligentes. Don Valentín Marín de Don. Algunos recién están llegando de sus citas. Eddie, Brian, ¿cómo identifico una entidad débil dentro de ese diagrama? No me responde. Elvis. Tampoco. Milagros. O Evelyn. Cualquiera de las dos. ¿Cuál es la entidad débil ahí? Bueno, que tenga una o varias relaciones o funciones, ¿no? O actividades. ¿Quién me ha respondido? Jaime. Javier. Javier, no te escucho bien. Por los atributos y las relaciones que tiene con las otras entidades. Ya. Gráficamente yo represento a una entidad débil porque tiene doble subrayado. Y porque si las entidades con las que se relacionan son más importantes o de mayor valor por el tema de por la cantidad de atributos y por las relaciones que tienen, porque mire, fíjense, ahorita grupo está identificada como si fuese una entidad débil. Eso nos dice el diseño. ¿Podemos refutar eso? Sí. Pero ahorita el diseño nos dice eso. Porque en base a esto nosotros podemos verificar que podemos poner directamente a un profesor con una asignatura, pero no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Porque si hacemos
el direccionamiento a la relación asignatura con profesor, podemos obviar la parte, aunque esta sea débil, tiene un poco más de relación, porque nos permite identificar a qué grupo o a qué semestre vamos a impartir, el profesor va a impartir qué asignatura. Eso nos faltaría. Entonces, aquí nos están diciendo que, bueno, esto es un poco débil, pero sí es necesario, porque si no, no hubiese tenido no tiene una relación directa con las demás entidades, ¿ya? Bueno, fíjense cómo es el análisis y cómo nosotros tenemos que empezar a meternos en esto. Fíjense que todo esto lo llevamos posteriormente a la computadora y lo transcribimos con el lenguaje que vamos a aprender. Pero si el diseño estaría mal, también todo lo que transcribamos va a estar mal, sí o no. Entonces, más allá de eso, estimados estudiantes, ¿no me están escuchando? Se le escucha normal, Inge. Ay, ay, ay. No estoy viendo el término, no le escucho bien. Ya. Entonces, fíjense, este tipo de diseños ustedes van a empezar a crear. Por eso es innecesario tanta conceptualización. Voy a mandarles un compendio de qué normativas tienen que llegar a hacer, cumplir para diseñar esto. Fíjense, y como todos dicen, ¿no? En la práctica, a la práctica es el maestro. Si nosotros entendemos bien esto, ya tal vez no vamos a necesitar en un determinado tiempo más adelante hacerlo en papel. Lo vamos a hacer directamente en nuestras cabezas y lo vamos a llevar a la computadora. Pero hasta que pase eso, es necesario que hagan este tipo de diseño. ¿Para qué? Para que ustedes cuando vean sus diseños y digan, mira, yo había hecho esto, pero esto estaba mal. Los enunciados, tanto de los analistas que se traspasa a la parte de bases de datos o de los programadores, porque por si acaso los programadores en parte también hacen, los desarrolladores también hacen este tipo de diseño, ya sea en su cabeza o ya sea también con herramientas que vamos a tratar de llevar de aquí en las clases posteriores para diseñar este tipo de diagramas. Pero la lógica tiene que estar basada en eso. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en este tipo de diagramas por el tema de que nosotros nos convertimos en parte esencial y base para que los sistemas empiecen a funcionar, porque este tipo de diseño a mí me va a permitir tener una base de datos, la cual se va a conectar con una aplicación, pero hasta que se conecte y yo mejore esta base de datos, voy a seguir estando sin conexión, como hemos dicho. No necesitamos estar programando para tener este diseño, pero sí conocer el lenguaje SQL que está aquí. Entonces, en base a ese SQL, vamos a pasar a la siguiente etapa después de hacer algunos diseños, que se tengan algunos conceptos básicos bien planteados. Vamos a pasar al modelo relacional, donde ya esto se va a transferir de lo conceptual, que ahorita son conceptos que tenemos, algunos vanos, de lo conceptual a lo físico. Ya vamos a empezar a crear esto y este diseño en una estructura ya bien formada, con esquemas, con tablas, con for case, con case, con llaves unívocas, donde ahí es lo más pesado que ustedes administran. Entonces, ahí ya vamos a empezar a hacer consultas a este tipo de diseños y en esas consultas que nosotros hagamos, vamos a ver si nuestro diseño está bien, si ha salido.
Fíjense, después de haber analizado esto, por ejemplo, aquí ya, para terminar, un alumno realiza una matrícula. Fíjense, la lógica también está aquí. Tenemos los atributos, tenemos la relación que realiza o se asigna a una matrícula. Una matrícula consta en un grupo. Bueno, eso de consta le podemos poner eh, está inmerso en un grupo, podemos ver. Fíjense aquí también las relaciones, no se les vayan a olvidar, que tienen atributos. Las relaciones, vuelvo a reiterarles, también pueden tener atributos, sí o sí. En la siguiente clase vamos a reforzar un poco más esto, porque es necesario para ustedes. Y desde la siguiente clase ya les voy a dar trabajitos dentro de aula para que analicen. No quiero que me estén diseñando cualquier tontera, vamos a seguir practicando dentro de eso. Ya es como una práctica, aunque en mano, pero van a estar haciendo ustedes, ¿entienden? Ya, más allá de eso, la matrícula, que es otra entidad, también consta de un grupo, es decir, un alumno realiza una matrícula a un determinado grupo. Entonces puede ser un alumno a N matrículas o de 0 a N matrículas. En una instancia, ustedes dentro de su lógica, cuando se matriculan, lo hacen una sola vez, pero eso es a nivel administrativo. Aquí se refiere al término de matrícula cuando en otras instancias cada matrícula se necesita una matrícula por materia o por semestre. Entonces aquí se está matriculando un alumno a una determinada matrícula. Y puede existir o no 0 o varias matrículas a un determinado grupo o varios grupos. Por ejemplo, si ustedes, Dios no quiera, arrastran una materia, nunca van a estar en 2 semestres. Por decir, este semestre sí o sí no le voy a perdonar a Krisman. Y ¡tan! Se lanza. Entonces va a estar parte de sus materias en tercer semestre y las materias que ha aprobado va a pasar a cuarto semestre. Entonces, por eso es de 1 a N, porque va a tener uno o varios semestres o grupos al cual va a pertenecer. En el ejemplo que les estoy dando. Si es que algunos han reprobado, están en esa lógica. Están en varios semestres, están en el semestre, digamos, pueden tener materias de tercero, de cuarto y hasta de quinto, supuestamente. Entonces, por eso es de 1 a N, pero por lo menos tienen una materia. Y aquí, a este semestre o grupo se les da las determinadas asignaturas de ese semestre o las que se les ha habilitado en ese determinado semestre. ¿No ves? Y bueno, aquí es más administrativo. Este semestre o grupo ocupa una aula. Aquí tenemos como único atributo a la aula. Podemos ponerle más. Como les digo, mucho depende del diseño que nosotros hagamos. Podemos poner más o menos atributos que básicamente sean atómicos. Y si no encontramos un atributo bien verificable para una entidad, entonces no necesitamos poner una entidad como es. Por eso también ahí va la identificación de las entidades. Ahora, ya hemos completado el ciclo de nuestro diseño, de este pequeño ejemplito, fíjense. Otros pueden decir, no sé, no me parece, o sí está bien, o te faltan atributos, o no te faltan atributos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí el modelo entidad-relación está ya plasmado para el primer parcial.
No lo voy a meter con fuerza, pero ustedes ya tendrían que saber qué es una entidad, qué es un atributo, qué es una relación, qué es un foreign key, qué es un primary key, porque ya lo están viendo, ya se están introduciendo a este mundo de base de datos. Y como se dan cuenta, para algunos puede ser nuevo, para otros tal vez ya conocían. Pero más allá de eso, eh, esta parte, esta parte que se administra, bueno, la administración es otra de las fases. Esta parte es más conceptual por el tema de que ustedes empiezan a conocer conceptualmente abstraen todos los movimientos reales de la vida cotidiana y lo diseñan en este tipo de diagrama. Aparte de este tipo de diagrama, obviamente nosotros los futuros ingenieros o los que están trabajando o los que están estudiando para ingeniería en sistemas, no solamente conocemos este diagrama como tal, sino que conocemos N diagramas que son establecidos dentro de nuestra formación. Pero este es uno de los que actualmente, y más que todo en Latinoamérica y en Bolivia, son recontra utilizados para el diseño como tal. Ahora, les vuelvo a reiterar, una cosa es el diseño, lo conceptual, lo que nosotros abstraemos de nuestra realidad. Ese es como cuando ustedes escriben en una hoja en blanco. El papel aguanta todo. El papel los puede dimitir, puede aceptar todo. Pero todo eso, lo que ustedes abstraigan, tiene que estar en base a las normativas que hemos visto hacia arriba. Que sean entidades unívocas, que por ejemplo yo le pongo una entidad aquí, mascota, ¿ustedes creen que tiene relación con lo que estoy haciendo? No, ¿no ves? Si yo le pongo, no sé, otra entidad, ¿qué entidad más? No sé, cajero automático, tampoco. O cliente, otra entidad cliente. Imagínense si yo le pongo una entidad cliente, ¿con qué puedo relacionar eso? No, pues vuelvo a reiterar, es fundamental que como analistas también tengamos nuestras reglas de negocios establecidas como estas y de ahí abstraigamos nuestro diseño. Bueno, hasta aquí, antes de que se vayan, voy a llamar lista. Espero que estén toditos. A ver, Crismar, Mamani, Fernández, Presente. Ángel Daniel,